Cerca de mi templo habita un lago misterioso, oculto detrás de algunos árboles. Este lago está vivo, tiene espíritu. Un espíritu que se alimenta y a su vez nutre miles de nenúfares que allí crecen. Cada nenúfar custodia un tesoro, una experiencia, una historia de mi vida. Aquí te doy una invitación especial a mi lago para abrir juntas y juntos la flor que esté disponible hoy para contar su historia. Vení a escucharla, tal vez algo tiene para decirte. Hoy se abre la flor de la identidad. ¿Quién soy? ¿Por dónde empezar? Estuve dándole muchas vueltas a esta presentación. Una parte de mí preferiría quedarse como simplemente el espíritu que habita este cuerpo y ya, algo que se sienta más que se defina. Sin embargo, aquí estamos. Este es el juego, ¿no? Definirnos para volvernos a desarmar o reinventarnos. Así que vamos a hacer lo posible. Lo más simple es comenzar por mi nombre, Daniela Cornejo, alias Mimi. Puede que algún día les cuente la historia de mi apodo, pero no será hoy. Para mi familia y amigos de la infancia soy Dani, para otras amigas, maestras y consultantes soy Mimi. Ambos nombres hoy me representan y suenan yo. De niña veía y sentía el mundo exponencialmente, sentía todo. Las emociones de los demás, las energías de los espacios e incluso aquello que se ocultaba en lo profundo. Esto fue mi don y mi martirio hasta que lo pude aceptar hace no tanto tiempo. Mi extrema sensibilidad chocaba con un aspecto del mundo que me rodeaba, especialmente con mis pares, o bueno, también con todos mis vínculos en general. Tuve muy pocas amistades en mi niñez, les diría que una sola verdadera. Por lo pronto no era aceptada o comprendida por mis compañeras. Es más, creo que hasta era un poco temida. Hoy, mirando a la distancia, comprendo que sí, era una niña diferente. Mi niñez tuvo miles de matices, como seguramente la de todas, pero debo decir que era una niña en el mundo terrenal muy solitaria. Amaba dibujar y pintar, por sobre todo mi pasión siempre fue pintar, porque amo los colores. Y esta expresión creativa fue mi refugio, especialmente en mi niñez y adolescencia, porque fue mi medio para poder expresar tanto mi dolor, mis angustias, como también aquello que me maravillaba del mundo. Aunque reconozco que pintaba demasiadas niñas llorando. No fue una niñez sencilla para mí. A la par, desde que tengo recuerdo, siempre sentí estas energías que estaban alrededor, algunas que se sentían muy hermosas y seguras y otras todo lo contrario. Vengo de una familia particular, desde niña se me habilitó comprender el mundo espiritual. En casa se hablaba de reencarnación, canalizaciones, Jesús, Dios, las leyes universales. Estamos hablando de que yo nací en el 87, que igual es una generación bastante particular, pero bueno, no era común hablar de estas cosas en esos contextos como tal vez puede ser ahora. En casa rezábamos oraciones que no eran convencionales y estar cerca de otra mirada del mundo para mí fue fundamental y la agradezco, aunque eventualmente también me peleé con ella. A la par, iba a colegio católico apostólico romano donde inocentemente en catequesis compartía también mis oraciones, porque en definitiva para mí eran hacia la misma energía, Jesús, María o Dios. Pero, claro, imagínense, esto no era bien recibido, así que para sumarle rareza, más rareza a mi vida, también era vista con ojos prejuiciosos por mis maestras y las directoras del colegio. En algún momento mi mamá tuvo que ir a hablar sobre este tema, ya que hacían diferencias entre quienes iban a misa los domingos y quienes no. A todo esto debo decir que amaba ir a la iglesia, lo que sentía al entrar allí, especialmente en el nichito donde se entraba a rezar a María, era enorme. Se me abría el corazón. Amaba y amo a María, soy profundamente mariana. Y el colegio donde fui, tanto en mi primaria como en secundaria, que fueron colegios distintos, ambos llevaban una advocación de ella.
Para mí María es una de mis devociones principales. Pero mi relación con lo divino y lo espiritual no era desde lo religioso ni lo convencional. En mi intimidad yo hablaba con ellos directamente, especialmente por las noches en mi casa y muy por sobre todo cuando estaba triste y me dolía el corazón. Allí ellos estaban escuchándome, conteniéndome. Y cuando digo ellos, hablo de varios seres y también, claro, de Dios, porque hablaba con Dios. Pero en principio podría nombrarles tres. Mi ángel de la guarda, otro ser al que le preguntaba cosas sobre el mundo porque siempre fue una niña muy muy curiosa y tenía miles de preguntas, entonces le preguntaba cómo funcionaban las cosas y demás, tenía charlas muy interesantes. Y otro que aparecía cuando me tenía que defender, especialmente de seres que estaban del otro lado o de energías que yo percibía que me asustaban y me daban miedo. Y cada tanto, en momentos muy especiales, donde había un mayor miedo, una mayor angustia o tristeza, aparecía Madre María. Hoy puedo comprender o tal vez darle cierto nombre de arcángeles a estas energías. Podría pensar que una era el arcángel Gabriel, especialmente Gabriel también estaba cuando estaba María, así que eso, o sea, hoy le digo Gabriel, yo cuando era chica no los nombraba de esta manera, pero sentía, percibía su energía. Em, y creo que con él es con el que hablaba un montón y también me gustaba escribir lo que él me contaba. Luego Arcángel Miguel, que es el que me enseñó a protegerme y a lidiar con eso otro que yo percibía. Y bueno, y como les decía, mi ángel de la guarda. Cuando yo era niña no necesitaba ponerles nombre, de hecho no sabía cómo se llamaban, yo solo percibía sus energías y sabía que eran energías muy fuertes, muy potentes, que ellos eran enormes en tamaño, pero que se sentían amorosas, seguras, también se sentían muy diferentes, no hablaban con el mismo tono ni de la misma forma, eh, con lo cual yo podía distinguir cuando estaba hablando con uno o con otro. Eh, entonces, para mí este diálogo con ellos estaba en mi cotidiano. Y como les decía, no necesitaba ponerles nombre porque los reconocía perfectamente, reconocía su vibración. Y esto también lo podía hacer no solo porque entendía que ellos eran distintos, sino que también porque yo percibía a la par otras energías, que no vamos a ponerlas en este contexto ni de buenas ni de malas, pero sí eran muy diferentes. Claro que algunas me daban mucho miedo, incluso a mis amados guías, cuya presencia, como les decía, era tan fuerte como sentir a alguien parado enfrente de vos, que prácticamente los podía ver. Les pedía igualmente, cuando estaba en esos momentos casi de verlos con los ojos físicos, les pedía por favor que no se mostraran porque me iba a asustar y yo no quería asustarme y dejarles de hablar por eso. Y me lo respetaron. Así que un poco que de aquí vengo, aunque esto no es ni el mínimo. Era un bicho raro, extremadamente sensible, que percibía todo a mi alrededor, lo lindo y lo feo, y que por momentos estallaba ante tanta percepción. Muchas veces sentía que mi cuerpo me quedaba chico. Esto no fue sencillo de atravesar ni de sentir, aún teniendo una familia que comprendía bastante este mundo, que no era una escéptica. No fue sencillo sentir esto porque, bueno, después hay otras capas y complejidades en las que no voy a entrar en detalle, pero que tienen que ver con ser humanos, ¿no? Con dinámicas vinculares, familiares, en el colegio y demás, que bueno, para mí siempre fue muy difícil como comprenderlo y integrarlo y bueno, por algún lado también todo eso se juntaba. Yo la verdad es que agradezco haber tenido ese contacto innato con ese mundo porque para mí fue una salvación. Pero volvamos al presente. ¿Quién soy? Podríamos decir que soy una persona que siempre tuvo mucha conciencia de tener un alma y de que los espacios, los lugares, los animales, la naturaleza tenían alma también.
de que existía un otro mundo que interactuaba con este constantemente, del cual aprendí mucho, pero que no todos veían o creían en él. A mí esto nadie me lo vino a contar, ni siquiera mi familia, porque aunque se hablara de espiritualidad, era una espiritualidad bastante más racional, por un lado, y por el otro no era que yo les compartía todo lo que veía y percibía, hasta que en algún momento de mi vida fue un poco mucho y sí les pedí ayuda. Mi herramienta para lidiar con todo esto siempre fue el arte y hablar. Yo hablaba mucho sola, aunque, obvio, nunca estaba sola. Podrán juzgarme de que era una niña con mucha imaginación y que vivía en un mundo de fantasía, pero puedo asegurarles que de fantástico no tenía mucho. Desde muy niña aprendí sobre la dualidad. No me iba a un mundo imaginario y bonito para escaparme. Yo lidiaba tanto con el cielo como con el inframundo y les aseguro que eso no era sencillo. Sin embargo, siempre fui muy feliz admirando la vida terrenal y creo que por eso también me gustaba mucho el arte, porque entendía que el arte contemplaba la vida y la naturaleza. Me sorprendía por lo cotidiano, era una niña, como les decía, muy curiosa y me gustaba observar lo simple, como ver las hormigas llevando sus hojitas al hormiguero y también siendo picada por ellas y teniendo una reacción alérgica tremenda, porque siempre las dos caras de la vida. Yo era feliz contemplando a mi alrededor y déjenme explicarles que nací y crecí en plena capital federal de Buenos Aires, Argentina, en pleno centro, así que no es que estaba rodeada de naturaleza para estar estimulada de esta manera, era algo nato. Y además también transmitirles que la magia y la vida siempre estuvo, siempre está y siempre estará, solo que hay que saber mirarla. Y puede que en las ciudades claramente se esconda más o sea un poco más difícil de encontrarla, pero está. Siempre soñé con cambiar el mundo desde mi arte o con mi arte y tenía muy en claro que eso era lo que yo quería estudiar. Obvio que la cachetada de creencias limitantes llegó, que no se puede vivir del arte, que te vas a morir de hambre, pero yo estaba muy firme en mi visión. Recuerdo decir esto ya en mi adolescencia, a mí no me importa dormir en... Me río porque no bueno. Decía que no me importaba si tenía que dormir en una plaza, claramente sí me importa, pero que yo iba a vivir del arte, que yo quería dedicarme a eso porque eso era para mí todo, ¿sí? Eso era mi forma de vincularme con la vida. Era muy importante, para mí siempre lo fue. Entonces tenía esa firme convicción. Si algo que siempre admiro de mi niña y en este caso de mi adolescente era su convicción y certeza, que por momentos hemos de decir que se vuelve fijación, pero en la mayoría de las veces siempre fue fortaleza. Una fortaleza que me acompañó en momentos muy difíciles también. Así que cuando llegó la hora de elegir la carrera, decidí igualmente ir por estudiar restauración y conservación de bienes culturales, porque en principio sentía que podía encontrar un trabajo más concreto y por otro lado unía mi amor por el arte y mi ñoñez de estudiar y conocer el mundo y el humano. Piensen que soy de la generación que creció mirando Discovery Channel y viendo cómo en los laboratorios se limpiaban los huesos de cosas o se desenterraban. O sea, si uno se pone a pensar, al menos yo crecí mirando esos programas de cultura. Igualmente, me anoté también a la par a la carrera de licenciatura en artes visuales porque en un momento de mi vida pensé que podía cursarlas a la par, cosa que fue posible en un principio y gracias a eso pude tener eh, materias que no hubiera tenido de otra manera, como las de todas las historias del arte, todos los niveles de historia del arte y también los niveles de pintura. Pero en algún momento tuve que tomar la decisión de seguir solo con una y me quedé con restauración y conservación de bienes culturales, de la cual terminé la carrera, pero no di la tesis, así que no puedo decir que estoy recibida, pero para mí sí. En fin, la disfruté mucho y fue una carrera que
amé, una profesión que pude ejercer por suerte también. Esta carrera me llevó 10 años terminarla por varias razones, pero cuando la termino, en ese vacío que queda una vez que terminás la carrera y decís, bueno, de repente 10 años de mi vida cursé y dediqué mi tiempo y mi mente y mi energía a todo esto, ahora desaparece, ¿qué pasa, no? Ahí, en ese momento, justo y preciso, apareció el tarot en mi vida diciéndome, hola, estábamos esperando a que termines esta etapa para ver si te empezás a hacer cargo de esto otro. Y fue un encuentro súper fuerte y poderoso con el tarot. Y también a la par fue la astrología la que también apareció. Antes de que apareciera el tarot, claro, yo ya venía con una crisis existencial muy grande. Había entrado en un estado depresivo, estaba muy desregulada, muy deprimida, bastante enferma físicamente también. Y todo esto se derivó porque sentía que yo no estaba viviendo la vida que quería. En ese entonces tuve la súper suerte, más que este privilegio, de poder renunciar a mi trabajo mintiendo de que había encontrado, mintiendo no tenía por qué mentir para renunciar, pero en ese momento era tan grande la dificultad que tenía para poder cambiar de rumbo que necesité decir que había encontrado un trabajo de mi profesión y que no lo quería dejar pasar para poder salir de ese lugar que me tenía absolutamente tomada, aunque no fuera verdad, pero que eventualmente lo terminó siendo ese mismo año, así que fue muy hermoso poder hacer eso, pero yo no estaba bien en ese entonces, estaba bastante angustiada, estaba muy perdida y obvio que esto coincidía con mi retorno de Saturno. Claramente en ese entonces no sabía que era un retorno de Saturno, pero después lo comprendí, ¿no? Un momento muy clave en la vida. A tal punto decidí ese cambio bueno, que aparecieron nuevas personas, apareció el tarot, apareció la astrología, apareció la terapia, aparecieron personas muy, muy importantes para mí en ese momento y comenzó mi reencuentro con la espiritualidad, porque hasta ese entonces yo en un momento, como les nombré antes, decidí cortar como con lo espiritual. En mi adolescencia me había peleado con la mirada espiritual que me llegaba en casa y en mi familia. Em, para mí era muy racional, habían cosas con las que yo no coincidía, encontraba muchas contradicciones, también me saturaba como la información. Entonces dije, yo ya no quiero más esto, no quiero saber más nada, no quiero seguir aprendiendo este conocimiento, porque esto no coincido en varias cosas, me parece un montón. Y me acuerdo de decirle a mamá, yo soy humana y no quiero saber más nada de este mundo, quiero vivir mi vida terrenal humana. Y así lo hice. Eh, Querramos o no, es muy fácil, y esto todavía sigue sucediendo, que en muchas formas de estudiar espiritualidad sigue habiendo mucha moral. Em, entonces me peleé con bastantes de esas cuestiones, pero le cerré la puerta como a ese mundo de lo espiritual, como que corté completamente con esa conexión. Y sí, el arte empezó a tomar como ese espacio del contacto con lo sutil, con las emociones, con la creatividad, ¿sí? Pero hasta ese entonces yo le cerré la puerta. Y eso trajo consecuencias, porque cuando yo llego a mi crisis, no era solo una crisis a nivel, no me gusta en lo que trabajo, no le estoy pidiendo dedicar tiempo a mi carrera y quiero darle el tiempo que se merece, quiero terminarla, quiero dedicarme a esto, sino que yo estaba muy desconectada con mi alma y con mi espíritu, y eso sé que me trajo esa profunda depresión por la que pasé. Pero ahí vino todo un renacer y una reconexión con este mundo espiritual, de la mano del tarot, de la astrología, también de la mano de conocer mi ciclo menstrual, y lo quiero nombrar porque para mí conectar con mi cuerpo y con mi ciclicidad, con mi útero, fue algo fundamental y apareció a la par de todo esto. Eh,
Y bueno, eso se convirtió en mi puerta de bienvenida al mundo otra vez, que me dio la bienvenida a ese mundo que apareció sin que yo lo estuviera buscando conscientemente. Claro que inconscientemente sí. Porque bueno, necesitaba volver a lo que siempre conocí, a lo que era mi esencia, y, pero esta vez permitiéndome hacer mi propio camino y llegar a mis propias conclusiones, tener mis propias prácticas y generar mi propia sabiduría, no una que me daban eh, como inclusive hasta muy intelectual, ¿no? Así que empecé a estudiar tarot, empecé a estudiar astrología de forma autodidacta hasta que apareció mi profe un par de años después a través de una amiga. em, y fui encontrando mi vocación de servicio a tal punto de que aún trabajando de mi profesión, yo sabía que ese no era mi lugar en el mundo y me animé a hacer una transición hasta poder llegar a dedicarme a esto 100%. Y agradezco a mi compañero de vida que también gracias a él pude hacer ese salto porque estas cosas no se hacen solas. Y bueno, y así apareció Madre Alquimia, que ya les contaré sobre ese proyecto, cómo comenzó. Eh, Gracias también a mi mamá, que mi mamá fue una persona muy importante en este camino, igual que mi papá, igual que mi hermano, toda mi familia nuclear a la que amo mucho, que hemos pasado por muchos aprendizajes juntos, a mi compañero de vida, a mis gatitos, a mis animales, bueno, a todo mi ecosistema que me permitió eh, volver a encontrarme, ¿no? Para hoy estar acá, y no solo como co-creadora de Madre Alquimia, sino también como, bueno, alguien que les quiere contar un poco su historia para acompañarnos, porque sé que mi historia es probablemente muy parecida a un montón de otras eh, almitas que nacimos en esta generación del 87, 88 y en otras generaciones también, no lo dudo, pero creo que esa generación, y también lo hablo desde un lugar más astrológico y espiritual, se dio algo muy importante. Entonces, somos una generación que tiene sus particularidades. Y bueno, hoy estoy acá encontrando y dando, encontrando mi vocación de servicio, dando mi vocación de servicio, presentándome un poquito al mundo con esta breve introducción de quién soy, a ver si entendemos quién soy o no se entendió nada. Em, pero bueno, a mí me gusta decir que soy creadora de espacios sensibles, porque eso es lo que me convoca, más allá de cómo lo haga o a través de qué lenguaje lo haga. Siento que lo que puedo brindarles es sensibilidad, intimidad, encuentro, profundidad y belleza, porque siento que son valores que necesitamos volver a nutrir para encontrarnos con el alma del mundo, porque en definitiva, si hay una verdad que he sostenido a lo largo de toda esta vida, es que existe el alma, que existe el espíritu, que siempre estuvo ahí, que somos eso y que hay que recuperar el vínculo y el diálogo con esa parte nuestra, ¿no? No somos solo seres terrenales, materiales, físicos, sino que somos mucho más. Y hoy en este presente es un desafío también compartir y hablar de lo que podríamos llamar espiritualidad, energías y demás, porque bueno, venimos de un fenómeno muy fuerte donde esto se popularizó. eh, Estamos en un cambio de paradigma, estamos en un salto de era muy importante, así que también eso representa un desafío, pero bueno, por algo estoy acá, esto es lo que me convoca, esto es lo que les quiero compartir, este es el llamado que lanzo al mundo para reunirnos, quienes se sientan convocados bajo el nombre que sea, pero que estemos acá volviéndonos a recordar, volviéndonos a nutrir, como les decía, al alma del mundo a través de crear y sostener y vivir en espacios más sensibles. Voy a cerrar porque me divierte con mis energías zodiacales,
Porque si saben de astrología y estuvieron escuchando un poco mi historia, me gustaría saber qué signos se imaginaron que podría estar habitando en mi ser, en mi configuración, en mi código. Y les dejo ahí unos minutos para pensar. Pero acá les cuento, porque me parece divertido y no por una cuestión de identificación cerrada de la astrología, ya vamos a hablar de astrología también en profundidad en este podcast, sino porque podemos entender que no se trata solo de identidades fijas o de etiquetas, sino que son energías que se manifiestan a través de nosotros y cada uno tiene su código de manifestación energética a través del zodíaco y este es el mío, una partecita del mío y tal vez un poco mi historia les resuena o pueden sacar sus conclusiones en relación a lo que les conté y a mis energías, a las energías que encarno. Bueno, soy un sol en Escorpio, soy un sol Plutón en Escorpio, en casa 12 con una luna en Géminis en casa 8 y con un ascendente, adivinen, en Escorpio. Así que bueno, con el sonido de mi gatita de fondo, les dejo un gran saludo. Espero que les haya gustado conocer un poquito más de mi historia, saber quién soy y quién es la persona detrás de este espacio que es el lago, que con mucho amor les invito a compartir y a escuchar. Nos vemos en la próxima, Flor. Que tengan hermoso día.